de comunicar y transmitir para otros. ¿Bien? Muy bien, comenzamos. Y vamos a entender algunas ideas sobre evaluación formativa. Mi nombre es Evilio Sernaponte y lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Dice, vamos a trabajar estos 7 puntos. Primero vamos a definir algunos elementos desde el currículo nacional y desde el marco conceptual de la norma 093-2019, norma sobre evaluación de los aprendizajes, sacados en el marco de la emergencia educativa. Mi marco teórico son esos 2 elementos, el currículo nacional y la 093 resolución viceministerial del año 2020, cuando salió el tema de la emergencia por el tema del COVID. Vamos a un poco repasar qué son estándares, competencias, capacidades y desempeños precisados y desempeños, porque son la base de la evaluación. Cuando nos preguntamos, cuando se hace la pregunta ¿qué evaluar?, es importante entender desde un enfoque formativo que la evaluación acompaña al proceso de construcción del aprendizaje. La evaluación no puede ser considerada solamente, ¿no?, la fotografía del final del proceso, ni tampoco solamente del inicio cuando se hace la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa es todo el conjunto de acciones que nos va a ayudar a recoger información, a reflexionar sobre información recogida de todo el proceso de el trabajo que voy haciendo con mis estudiantes. Antes era pues una visión más, ¿no?, sumativa, una visión más, ¿no?, de rendición de cuentas. Ahora la evaluación desde el punto de vista curricular, ¿no?, currículo nacional, programa curricular de educación inicial y la 093-2020, su principal motivación de la evaluación es generar reflexión. Ese es el principal motor. Ahí se centra la potencia de la evaluación formativa. Vamos a ver criterios de evaluación, que justamente el año pasado en la norma 093 se exigió mucho, ¿no?, aterrizar estos desempeños que colocábamos en nuestra programación curricular en criterios de evaluación que nos permitan tener una mejor lectura de las evidencias o las producciones de los estudiantes. Vamos a hablar de las técnicas e instrumentos, que son las rúbricas, guía de observación, y lo vamos a trabajar con el aplicativo de Google Formulario y el aplicativo que está dentro de Classroom, que son rúbricas. Si alguien está usando Classroom y no ha usado todavía las rúbricas, el día de hoy voy a hacer una pequeña demostración. Y si nunca lo has usado, igual voy a hacer una pequeña demostración para que tú, si en algún momento quieras usar Classroom, lo puedas hacer. Finalmente, esto es lo que vamos a trabajar en la parte ya digital o en la parte del entorno virtual, que son el formulario y Google Classroom, ¿no?, que son las rúbricas. Bien, entonces vamos un poquito a señalar algunas partes. Esta presentación te la voy a pasar al finalizar del taller. Tiene hiperdocumentos, es decir, si le das clic donde dice marco, programa curricular de educación inicial, le das clic y te va a mandar a el programa que está colocado en la página web del Ministerio de Educación. Este es el ABC de su trabajo, ¿no? Este es el currículo nacional que en el año 2019 se ha dispuesto su implementación a nivel nacional. Antes del 2019 habían algunas instituciones educativas focalizadas. A partir del año 2019 salió una resolución viceministerial, creo que es la 034, no recuerdo bien, la memoria me falla, pero en esa resolución se comunica a todas las escuelas públicas y privadas la implementación del programa curricular en sus programaciones curriculares y en los instrumentos de gestión y en todo el hacer educativo del colegio. Entonces, no es una cosa que si quiero lo hago, si no, no, sino más bien es una situación que hay que comenzar a trabajar, ¿no?, en el programa curricular. Entonces, eso es nuestro principal motor, y yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes lo tengan, y aquí hay muchos enlaces que te va a llevar a muchas herramientas o materiales para que tú puedas tenerlo como fuente de información. Entonces, esta es nuestra principal fuente de información, el programa curricular y también la 093, que es la resolución viceministerial que habla sobre evaluación.
Vamos a definir algunos elementos, estándar, competencias, capacidades, que es el que, cuando cuando mencionamos evaluación, tenemos que respondernos a la pregunta ¿qué evaluamos? Y en la evaluación evaluamos estándares, ¿no?, que nos van a seguir para aterrizar en criterios de evaluación, competencias, que son estos organizadores en las cuales se van a demostrar estos saberes que se llaman capacidades, cuya descripción son los desempeños, ¿no? Y de manera mucho más articulada están en los criterios de evaluación, la cual nos va a permitir recoger, analizar las evidencias y luego esas comunicarlas a través de de conclusiones descriptivas. Todos estos elementos están presentes en la norma que les he mencionado y deben estar presentes en nuestro quehacer de evaluación. Al cierre del año escolar tenemos que cerrar colocando en el sistema nacional que tiene el Ministerio de Educación de Evaluación, ¿no?, que se publica, que todo colegio colocan las descripciones o las conclusiones descriptivas, y estas tienen que tener todo este marco previo, ¿no?, que son los estándares, competencias, capacidades y criterios de evaluación. Ahora vamos a leer un poquito de qué significa cada uno y luego vamos trabajando. Bien, entonces me gustaría de repente preguntar aquí a la audiencia cuál es el significado de estándar o qué relación tiene estándar con competencia. No sé si alguien quisiera participar y comentarnos un poquito qué se entiende por estándar de aprendizaje o qué conocemos sobre estándar de aprendizaje. ¿Alguien quisiera participar de la sala? ¿Quisiera dar un aporte? Adelante, estimada Silvia. Te escuchamos. Estándares de aprendizaje como descripciones de desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad desde el inicio hasta el final de la educación. Estos estándares también sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que espera que logre al final de cada ciclo. Muchas gracias, maestra, muy bien. Y justamente cuando tú coges el currículum o el programa curricular, por ejemplo, educación inicial, ahora también voy a hablar una de las competencias. Por ejemplo, aquí siempre te presentan, ¿no? Por ejemplo, él construye su identidad en esta competencia de personal social. Aquí, por ejemplo, nos muestran a entrada nomás de la competencia, nos señala el estándar, y justamente la maestra nos ha definido curricularmente el concepto de estándar, ¿no? Son las progresiones del nivel básico, ¿no?, el nivel 1, hasta el máximo nivel, el séptimo nivel. En esta transición de niveles están presentes los grados y también las modalidades, ¿no? Educación inicial, educación básica regular primaria, la educación secundaria. También en estas están presentes el desarrollo de la educación básica alternativa, también de la educación básica especial. O sea, todas las educaciones básicas, alternativa, regular, especial, intercultural, tienen esta estructura de estándares que nos va a ayudar a observar cómo van los logros de aprendizaje en progreso. Gracias, maestra, justamente te ha dado en el clavo, ¿no? Y justamente aquí comienzan del nivel 1, que sería de lo que ustedes están trabajando en sus grados que tienen ustedes los pequeñitos. Y más abajo ya señalan en el currículum los que ya han leído, ¿no? Desempeño a los 9 meses, a los 18 meses, y más formalmente ya de los 3 años hasta los 5 años. Entonces, es fundamental que para que yo construya todo un sistema de evaluación, ¿no?, que yo construya mis procesos de acompañamiento, retroalimentación, desde un concepto de reflexión, es fundamental que identifique qué voy a enseñar, porque si yo sé qué voy a enseñar, pues evidentemente sé qué evaluar, ¿no? Entonces, aquí ya rompemos ese paradigma, el paradigma de evaluar el concepto o evaluar solamente el conocimiento, porque desde el enfoque por competencias vamos a entender otros términos más. Muy bien, entonces, ¿qué términos vamos a entender? Vamos ahora a lo que justamente dijo la maestra. El estándar son descripciones del desarrollo de la competencia. Es decir, nos va a mencionar cuál es el contenido que tiene una competencia. Y la descripción de esta competencia nos va a dar una idea de lo que el estudiante debe de lograr al cierre de una etapa o un estándar. Recuerden que había una escalerita. Esa escalerita nos daba la idea hasta dónde
en términos de tiempo, tengo que ir desarrollando con mis estudiantes estas competencias. El estándar me ayuda a comprenderlas porque describe el desarrollo de estas en niveles. Si uno hace una lectura del estándar, se da cuenta que estas están descritas en progresión. Y la idea es que cuando pasen de un grado a otro, nosotros tengamos una idea clara de que sí está logrando estos estándares. Los estándares colocados en el currículum nacional son estándares básicos, mínimos, que toda escuela a nivel nacional debe de lograrlas. Esto supone que la escuela, en su propuesta de programación curricular, puede ampliar, puede aumentar mayor complejidad según el perfil de egreso. Cada colegio que ha construido sus instrumentos de gestión y tiene un PI, una misión, una visión clara, sabe cuál es el perfil de egreso del estudiante de su colegio, entonces pueden ellos no construir estándares mucho más sofisticados de los que ya están en el currículum. Pero la base es esta, no podemos disminuir de esta ni hacer otras. Estas son las que hay que construir y a partir de ellas se pueden ampliar más, no se pueden crear cosas, estándares mucho más complejos de las que yo estoy trabajando. Entonces es importante señalar también que estas nos permiten pues construir el perfil de egreso, en el caso del currículo nacional, y el perfil de egreso que es parte de la identidad de tu colegio, ¿no? Y la idea que estos descriptores nos permitan ver las capacidades que comprenden cada competencia de manera articulada. Entonces aquí ya vemos qué significa competencia, ¿no? Competencia se define como la facultad que tienen todas las personas, o sea, nacemos con un conjunto de competencias que la escuela nos permite desarrollarlas. Nuestra labor como docentes es crear las mejores condiciones para que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias que son innatas en ellos. Esa es nuestra principal labor. Nuestra orientación pedagógica está, ¿no?, apuntalando a la construcción, al desarrollo, a la potenciación de estas competencias que tienen nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que ser los que saquen a la luz estas competencias, ¿no? Y estas están construidas de un conjunto de capacidades. Estas capacidades son las que ya de manera más específica nos van a demostrar lo siguiente. ¿Qué cosa, no? Que nos permite ver, ¿no?, la forma en cómo los estudiantes demuestran ser competentes. A esto llamamos el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Estos términos sí son conocidos por nosotros porque el currículum anterior también se organizaba de estos tres elementos: conocimientos, habilidades y actitudes. Lo que es radicalmente diferente al anterior es que estos conocimientos, habilidades y actitudes tienen que estar sujetas a situaciones del contexto del estudiante, tienen que estar amarradas a fenómenos reales, a situaciones en las cuales el estudiante puede, ¿no?, o se tiene que desenvolver. Se tiene que desenvolver. Por eso es un currículum, y ustedes eso son la modalidad que mejor saben, ¿no? Ustedes son de las maestras que siempre que generan situaciones de aprendizaje o experiencias de aprendizaje, tienen mucho contacto con la realidad, ¿no? No es tan etéreo, por el contrario, es siempre aterrizado, y es lo que el currículum siempre aspira en la práctica de los docentes, que sean actividades que tengan focalizadas en situaciones determinadas de la realidad del estudiante. Entonces tenemos el estándar como descripciones micro de las competencias, ¿no?, como esta facultad que tiene el ser humano, que nos permite actuar de manera pertinente y sobre todo con un sentido ciudadano de lo correcto, de lo justo, de lo bueno, con un sentido ético, ¿no? O sea, construimos competencias para eso, para construir ciudadanos que puedan construir un mundo o una sociedad mejor para todos. Ese es el fin que hacemos en nuestra práctica docente. El enfoque por competencias eso busca.
Y estas competencias se aterrizan de manera más específica en conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, cuando hablo de evaluación, ¿qué evalúo? Evalúo esto. Evalúo este conjunto de elementos. Entonces, aquí ya estamos puntualizando la ruptura con este paradigma del conocimiento. Recuerdo hace algunos años, ¿no? Cuando yo evaluaba si el estudiante se había memorizado tal concepto. Entonces, si el estudiante lograba memorizarse 4 conceptos, le ponía A, ¿no? Si el estudiante lograba de los 4 memorizarse 3, tiene B. Entonces, este modelo de evaluación en la cual yo hago rendición de cuentas de cuánto conoce, ¿no? O cuánto ha acumulado o cuánto ha memorizado, no es el enfoque de evaluación que buscamos. Con esto no quiero negar la importancia de la memoria y la importancia de ejercer, ¿no? Estas habilidades de recordar fechas o datos. Es sumamente vital, pero es mucho más trascendente si estos conceptos están aterrizados en situaciones reales. Entonces, esto es sumamente importante, sumamente vital. Si yo hablo de evaluación, tengo que partir de que toda mi actuar, o sea, las cosas que yo hago con mis estudiantes, están trabajados bajo el enfoque por competencias y alineadas al currículo nacional. Esto es importantísimo. Entonces, este es el punto de partida para evaluar. Otro elemento importante que ya nos va a describir la habilidad de manera mucho más específica de los estudiantes se llaman desempeños, estándares de aprendizaje. Por ejemplo, aquí he cogido de la competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática, ¿no? La capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas. Lo he extraído de manera arbitraria. Aquí hay un dato importantísimo porque siempre me dicen lo siguiente, ¿no? Evidio, ¿puedo yo hacer una experiencia de aprendizaje en un periodo determinado, trabajar de la competencia, resuelve problemas de cantidad, de sus 4 capacidades, solamente puedo trabajar una o 2 de ellas? En la resolución viceministerial 093 y en las orientaciones de evaluación nos manifiestan que la integralidad de la competencia se logra cuando se desarrolla todas sus capacidades. Por ejemplo, la competencia 1 tiene 4 capacidades. Yo tendría que trabajar en un periodo, sea bimestral, trimestral, todas sus capacidades. Trabajando todas sus capacidades, yo recién podría reportar, ¿no? O podría comunicar, o podría emitir un juicio de valor si logró o no logró la competencia, ¿no? A veces pensamos, ya, trabajo la competencia 1, pero solamente voy a trabajar la capacidad 1. Y trabajo esa capacidad durante un periodo, un bimestre. Finalmente, cuando entrego mis informes de evaluación, digo que el niño tuvo A en la competencia, resuelve problemas de cantidad. ¿Estaría bien eso, maestras? ¿O no? ¿Estaría bien o no? ¿Te sucede a ti? A mí me ha sucedido, yo he tenido que hacer eso. A veces uno dice, ay, profesor de vídeo, pero usted no está en la realidad, a veces el tiempo no da, ¿no? Puede pasar. ¿Qué les parece eso que les planteo? ¿Lo han escuchado o ya lo sabían ya? ¿Sí? ¿Lo sabían? Bueno, entonces, un poquito para cerrar esta idea, es importante que cuando yo emita, ojo que la evaluación tiene 2 funciones, una evaluación de proceso y una evaluación de cierre. En la evaluación de cierre, yo tengo que emitir un juicio, es decir, este niño logró el aprendizaje o este niño está en proceso de aprendizaje. La cuestión que yo les digo es, si yo he trabajado en un periodo de la competencia, la mitad de las capacidades, ¿podré decir que logró el aprendizaje? ¿Podré decir que está en proceso?
Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? Es importante entender que las capacidades, el conjunto de ellas, me va a dar la idea del logro de la competencia. Yo no puedo mutilar las capacidades, tengo que trabajarlas, todas ellas. Por ejemplo, en el área de comunicación, la competencia oral tiene varias capacidades. Siempre me dicen que vídeo, la competencia oral es muy compleja, no se puede. La tengo que dividir, unas capacidades este bimestre, las otras capacidades el otro bimestre. ¿Y cómo las divide? Bueno, de las 5 capacidades que hay, unas de ellas hablan, ¿no? La persona en la posición de oyente y otras hablan en la posición del que habla. Entonces, este bimestre voy a evaluar la capacidad como oyente. Y el siguiente bimestre como hablante. No podría evaluar la competencia, porque la competencia es, ¿no? La competencia oral no solamente es hablar, sino también saber escuchar. Entonces tú no puedes determinar si logró o no logró la competencia si tú cortas o segmentas. Por eso es importante trabajar todas las capacidades de la competencia. Es fundamental. Recuerden que nuestro currículum es por competencias. Adelante, Berta, ¿quieres aportar algo al grupo, a aquel taller? ¿No? Si alguien desea aportar, bienvenido. Y profe Video, también me han preguntado eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿tengo que trabajar todas las competencias también en un periodo? No. Todas las competencias en el periodo no. Ahí sí tú puedes organizarlas. Porque el currículo no está organizada por áreas, sino está organizada por competencias. Cuando salió la norma 094 en la emergencia educativa, que habló sobre el desarrollo de las actividades de aprendizaje en tiempos de emergencia, hablaron de priorización de competencias. No hablaban de priorizar capacidades, ¿no? De las varias competencias que tiene el currículum, solamente nos pedían por emergencia sanitaria trabajar algunas competencias, no algunas capacidades. Entonces, es importantísimo que se entienda esto. ¿Qué evaluar y cuándo evaluar? Estamos respondiendo esas preguntas ahora, ¿no? ¿Qué evaluar y cuánto evaluar? Respondemos a través de lo que les dije. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, queridas maestras? ¿Alguna pregunta, queridos maestros? ¿Alguna consulta? Bien, entonces aquí he seleccionado, ¿no?, un desempeño inicial de 3 años que dice, ¿no?, establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales. Al comparar y agrupar y dejar algunos elementos sueltos, el niño dice el criterio que uso para agrupar. Y abajo viene el desempeño precisado. Dentro de la programación curricular, cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, ¿no?, hablamos del conjunto de estándares, competencias, capacidades y desempeños precisados que yo voy, ¿no?, un poco contextualizando a partir de las características y de las necesidades de mis estudiantes. Yo preciso un desempeño a partir de elementos que el estudiante me da. 2 principalmente: las necesidades de aprendizaje y las características del grupo o del estudiante. Con esos elementos yo preciso mi desempeño y lo contextualizo según la realidad de mi grupo. Ahí viene un poco el elemento de ejercicio nuestro en la programación curricular, que es un dominio de nuestras competencias docentes. Bien, vamos a verlo un poquito más adelante con un gráfico un poquito más claro. Entonces, esto es importante tener en cuenta en la evaluación. En la 093 también nos menciona, y el año pasado insistieron mucho en el monitoreo hacia las escuelas públicas y privadas sobre los criterios de evaluación. Había una preocupación sobremanera. ¿Por qué razón? Porque
En la parte virtual, mucho del trabajo de la construcción del aprendizaje se hacía en casa, con el apoyo del padre, de la madre. Entonces, la riqueza del maestro giraba más en el tema de describir si el estudiante logró o no logró el aprendizaje a través del análisis de la evidencia. Por esa razón era fundamental establecer bien los criterios de evaluación. Y ahí se hizo un esfuerzo muy grande por ayudar a los maestros a entender bien qué es un criterio de evaluación, cómo se construye un criterio de evaluación, porque al fin y al cabo el criterio ya viene a ser la parte más desmenuzada, ¿no? Que me permite a mí observar, ¿no? Mirar el desenvolvimiento de mi estudiante que él realiza a través de una evidencia o un producto que él hace. Entonces se dio mucho énfasis en el criterio de evaluación, que el maestro tenga la claridad en la construcción de esta y sepa comunicar bien al padre de familia o a los niños, porque es lo que el maestro busca que el estudiante logre. Entonces es importantísimo el criterio de evaluación. Por eso se refiere, ¿no?, al juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describe las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Por eso tiene que ser en su redacción de manera muy simple para ustedes, maestros, maestras, y también para los padres de familia. Porque es una forma de democratizar la evaluación, de decirle al papito, mira, de lo que estamos trabajando y construyendo juntos, yo quisiera que esto me demuestre el estudiante. Aspiro a que esto lo logre. Por eso es importante que estos criterios de evaluación tengan toda una estructura que venga del estándar de aprendizaje. Cuando se hizo el 2020, el año pasado, tuve la oportunidad de dirigir una escuela, era director, hicimos un análisis de nuestros criterios de evaluación. Muchos de los maestros colocaban como criterio de evaluación, ¿no?, entrega su trabajo a tiempo. Colocaban como criterio de evaluación, coloca imágenes, ¿no? Colocaban como criterio de evaluación criterios que no correspondían al estándar. O sea, cuando ya tenía que analizar la evidencia, mis criterios no correspondían a lo que expresaba el currículo nacional, ni tampoco mis desempeños precisados. O sea, enseñaba una cosa y cuando recogía tenía, ¿no?, un filtro, un elemento de análisis que me permitía analizar otras cosas que no corresponden a lo que realmente se buscaba. Era terrible. Por eso se hizo un esfuerzo de tratar de entender bien la construcción de estos criterios de evaluación. Porque aquí ya se ve la parte más técnica del docente. El docente tiene que tener un nivel de comprensión, ¿no? Eso es un dominio docente, del área que está trabajando en la competencia, que está trabajando, comprender cuáles son las demandas cognitivas que exige esas capacidades y luego eso traducirlas en un instrumento de evaluación. Por eso es importantísimo que mis criterios de evaluación respondan a los estándares de aprendizaje y a los propósitos de aprendizaje que yo voy construyendo en mi programación curricular. Es vital. De ahí, hace poco hemos tenido un taller con directivos de escuelas privadas hablando sobre la importancia de los instrumentos de gestión. Y hay un instrumento que se llama el Programa Curricular de Centro, que es el aterrizaje del currículo nacional en el colegio. Y esa construcción propia de la escuela sobre el currículum es sumamente importante, porque eso me va a permitir luego diseñar criterios de evaluación que den respuesta a esa intencionalidad curricular de mi colegio. Eso es fundamental, porque si no vamos a enseñar sin mística, vamos a educar a los estudiantes sin construir una identidad institucional. Por eso es importantísimo saber
construir mi programa curricular de centro y hacerlo de manera colegiada, de manera colectiva. Entonces, los criterios de evaluación es fundamental entenderlas que estas tienen que responder a estándares de aprendizaje. No se pueden escapar de estas. No se puede. Había un criterio que decía, ¿no? De una maestra de cuarto grado de primaria, que era, no comete errores en las oraciones dictadas. Producción de texto. ¿Qué les parece ese criterio? No comete errores en las oraciones dictadas. O sea, si el estudiante tú le dictabas 5 oraciones, no cometía ningún error, ya, logró. ¿Qué les parece ese criterio? ¿Será un criterio que responda a un enfoque por competencias? A ver, ¿quién me puede aportar aquí al taller? No aporten, pues, chicas, ojalá que puedan participar más. Yo estoy seguro que ustedes son recontra pilas, porque maestra inicial es 100% pila, 100% colaboradora. ¿Qué les parece ese criterio? Bueno, personalmente hicimos una reflexión con esta compañera de trabajo. Primero que el dictado, o sea, memorizar una frase para luego reproducirla, no figura en el currículum nacional como habilidad. No hay. Entonces, este criterio de evaluación no responde, no tiene ninguna, no está alineado al currículum nacional. Entonces la maestra dice, ¿y qué evalúa en producción de textos entonces? Bueno, tendríamos que agarrar el programa curricular, leer, ¿no?, las orientaciones metodológicas del área, que está en el currículo nacional, está presente allí, las orientaciones metodológicas, leer, ¿no?, el concepto que tiene la competencia en la cual te indica qué elementos se involucran en la producción de textos. Por eso es importantísimo que cuando yo evalúe, primero sepa qué evaluar, dónde me estoy moviendo. ¿Dónde me estoy moviendo? Otra experiencia que tuve también una capacitación cuando trabajamos la capacidad comunica en la competencia 1 de matemática, en resolver problemas de cantidad. Entonces, las maestras creían que comunicar era que los estudiantes salgan a exponer, porque están comunicando. Pero cuando hicimos una lectura de la capacidad, de lo que se entiende de la capacidad, no se trataba de eso. Por eso es importantísimo coger el marco curricular, el currículo nacional, el programa curricular, y dar una lectura, ¿no?, detallada de lo que significa cada elemento de la competencia y la capacidad. ¿Para qué? Para que cuando yo construya aprendizajes y las evalúe, realmente guarden una coherencia, porque si no, no van a guardar coherencia. Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo sencillito a partir del anterior, que fue este desempeño, ¿no? Establece relaciones entre los objetos digitales que observa y los clasifica mencionando el criterio que usó para agrupar. Entonces aquí los criterios: agrupa objetos de su entorno, menciona su criterio de agrupación. Adelante, ¿alguien quisiera participar? Prender el micrófono. No, muy bien, vamos a continuar entonces. Y la conclusión descriptiva, que es la que vamos nosotros a trabajar a fin de año, es lo que les van a pedir para llenar el CIAGIE, ¿no? Y los directivos le van a pedir que completen el segmento descriptivo, es porque en la norma, en la 093, cuando hablamos de evaluación formativa, nos referimos a todo un criterio de búsqueda de la reflexión. O sea, el paradigma anterior a la evaluación formativa era más bien cuantificable, ¿no? A, B, C, o 10, 12, 15, 09, 08, punto. Ya, pero ¿eso qué significa? Que me saque una B, ¿qué significa?
No, significa que estás en proceso. Ya, pero ¿en qué competencias? ¿Qué habilidad me ha faltado para lograr la letra A? ¿Qué saberes no he logrado para obtener la letra A? Entonces, aquí es importantísimo que cuando se haga la conclusión descriptiva, mi discurso, que yo escriba, lo que yo redacte, tiene que tener relación. Adelante, Leslie, adelante. Leslie, adelante, ¿quisieras participar? Levantaste la manito. Parece que está probando o no has prendido tu micrófono en todo caso, Leslie, si quieres participar. Bueno, si quieres usar el chat, ahí hay un espacio en el chat y puedes tú participar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí señalamos, no es un juicio, o sea, es una apreciación profesional del docente basado en evidencias. O sea, a partir de una evidencia de aprendizaje, ¿no? Sobre el desempeño que se ha trabajado, realizado, se señala, pues, los avances, las dificultades y las recomendaciones. Por ejemplo, aquí he puesto el signo de interrogación, a ver si es una conclusión descriptiva, ¿no? Estimado Gael, te felicito, eres un niño súper especial. Lograste realizar los ejercicios en el tiempo indicado. Sigue con ese mismo entusiasmo. A ver, ¿qué les parece? ¿Será una conclusión descriptiva? ¿Qué les parece, queridas maestras? ¿Será o no será? ¿Será o creen que no? ¿O creen que se aleja de una conclusión descriptiva? Ojo que esto vamos a llenar nosotros a fin de año. Nos van a pedir que llenemos. ¿Alguien quisiera aportar? ¿Alguien quisiera opinar? Muy bien, bueno. Personalmente diría que no. O sea, sí le podemos decir al niño, te felicito, eres un niño genial, excelente, ¿no? Bien, darle una palmadita, el puñito, darle un sticker virtual, en fin. Eso es lo que usualmente hacemos porque tenemos una... muy bien, Luz. Gracias, me parece que está muy lejos. ¿En qué sentido está muy lejos, querida Luz? ¿Lejos de qué? ¿Sí, querida Luz? ¿Lejos de qué? A ver, vamos a... Me imagino que lejos del aprendizaje, ¿no? Claro, porque aquí no me dice nada de algún estándar, no me señala nada. No me dice si estás logrando bien tus competencias comunicativas, estás interpretando e infiriendo bien o estás obteniendo información relevante del texto. No me está señalando ningún logro de aprendizaje específico, simplemente me dice, te felicito, eres genial, ¿no? Eres lo máximo, mi super gaelito, nada más. Entonces, es importantísimo que cuando uno realice una conclusión descriptiva, tiene que estar apuntalando al aprendizaje. Lo otro lo puedo decir oralmente, ¿no? Bien, Gaelito, te felicito, bravo por ti, lo lograste, bien, ya. Pero yo tengo que pasar de ese discurso a un discurso mucho más técnico. Me podrá decir, ay, profesor, pero ¿qué hace el chiquito? ¿Me va a entender? Bueno, esa es nuestra habilidad. Tendríamos que parafrasear estas palabras con nuestros padres de familia, con los chicos, parafrasear lo que queremos, nuestra intencionalidad de aprendizaje para que ellos puedan hacer todo este proceso de retroalimentación interna y darse cuenta que es aquello que necesitan mejorar. Recuerden que la evaluación formativa es principalmente participativa. Adelante, Sor Eduardina. Yo creo que esta
Esta apreciación que se hace, el padre de familia es el que la va a analizar en el caso de los niños más pequeñitos. Entonces, tenemos que dirigirlo especialmente a ellos. Así es, así es. Pero eso, adelante, Eduardina, ¿desea aportar algo más? Ah, no, ya bajo la manito. Bien, pero dentro del proceso de reflexión de la evaluación formativa es importante señalar algunos mecanismos de reflexión hacia el estudiante. Por ejemplo, ¿no? Si el estudiante ejecuta mal o se equivoca o de repente no ejecuta bien alguna indicación que tiene relación con el aprendizaje, la maestra tiene que saber conducir esa dificultad hacia niveles de reflexión a través de preguntas, ¿no? ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué te parece si lo hacemos así? ¿Qué crees que pasaría? Eso es sumamente importante, porque esos procesos de acompañamiento y retroalimentación le va a permitir al estudiante empoderarse de sus logros de aprendizaje a partir de una orientación acompañada basándose en la reflexión. La evaluación formativa tiene esa misión. Cuando hablamos en la 093, cuando la evaluación es de proceso, busca principalmente eso. Por eso cuando se hace estos descriptores, se hace un esfuerzo por aterrizar un lenguaje bastante sencillo, pero no alejándose del aprendizaje para que puedan entendernos. Ahora, evidentemente lo puedes decir de manera oral o escrita, ¿no? Los chicos de repente no leen, pero se lo pueden escuchar. Entonces, por allí van las conclusiones descriptivas. Gracias, Sor Eduardina, por tu aporte. Muy bien. Vamos entonces a continuar mirando este cuadrito que está acá y ya vamos a ver las relaciones, ¿verdad? El estándar de aprendizaje, en realidad más arriba debería estar el perfil de egreso. Ahí también me falta señalar, ¿no? Los enfoques transversales, ¿no? Las competencias transversales. No lo he colocado allí. He colocado, en este caso, el estándar de aprendizaje como la descripción o la base grande, el colchón grande, en la cual estas se van a ver traducidas en las competencias y sus capacidades. Debajo de estas están los desempeños. Y todo este marco general, ¿no? Está comprendida en el programa curricular de educación inicial. El programa curricular de educación inicial es aquella que nos da todos estos elementos. Recuerden que el currículum es una intencionalidad, ¿no? Es el deseo, la aspiración del Estado peruano de ir construyendo ciudadanos. A lo largo de su trayectoria escolar, ¿no? Se va a ir construyendo este ciudadano que busca el bien común, que busca la excelencia, que es inclusivo, que atiende la diversidad, que es democrático. Todas esas intenciones están organizadas en nuestro currículo nacional. Y en el programa curricular de educación inicial también están ahí. Pero estas no pueden ser cogidas tal cual y luego aplicadas. No. Tienen que pasar por un proceso de trabajo colegiado, un proceso profesional del maestro, que sería nuestro dominio número 1, ¿no? Nuestra competencia 1 dentro del marco del buen desempeño docente, que es la programación curricular. Este trabajo que hacemos nosotros, los maestros, que es ir diseñando, ¿no? Contextualizando, trabajando en la computadora, viendo mi programación curricular, lo que tiene que aterrizarse son en desempeños precisados. Y para lograr esta, tengo que primero reconocer las necesidades de aprendizaje del estudiante. Y allí arranca la evaluación. La evaluación arranca cuando yo hago un esfuerzo en identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje de mi estudiante. Entonces aquí justamente hay un pequeño enlace y aquí vamos a ver la función diagnóstica. O sea, cuando yo voy a construir mi programa curricular, la herramienta o la acción primaria sería la evaluación diagnóstica, o llamada también unidad cero, le dicen también algunos, que es el momento de arranque. Y ojo, esta evaluación diagnóstica no solamente se inicia del año, sino es constante.
a cada inicio de periodo, yo comienzo a trabajar la función diagnóstica y la evaluación. En la norma 094, que es el desarrollo del año, nos habla de necesidades de aprendizaje. ¿Qué es una necesidad de aprendizaje? Aquí también hubo todo un tema de discusión cuando se comenzó a implementar el currículo nacional. Cuando salió esta norma de implementación del currículo a nivel nacional, hablaban de la necesidad de aprendizaje. Muchos maestros decían, sí, una necesidad es que el niño tiene anemia, otra necesidad es que en su casa sufre violencia, no son necesidades del niño. No, no son esas necesidades. Una necesidad de aprendizaje tiene otra concepción. Recuerden que nuestra función, ¿no? Como maestros es la construcción del aprendizaje. Si bien es cierto, amamos, queremos a nuestros niños, ¿no? Nos preocupamos por ellos, pero no podemos pretender satisfacer necesidades como, por ejemplo, no tiene que comer, o en fin, cosas como esas, ¿no? Que sí nos llama mucho la atención, en fin, nos preocupa mucho, somos sensibles y empáticos de ese problema, pero no nos referimos a necesidades de aprendizaje, esos temas. Entonces ahí hay un deslinde que no quedó claro cuando comenzó a implementarse el currículum. Muchos maestros creían que una necesidad de aprendizaje se refería a otros ámbitos sociales, culturales, políticos, o de orden alimenticio, qué sé yo. Entonces, una necesidad de aprendizaje es los requerimientos de los estudiantes para alcanzar los niveles esperados de las competencias identificadas. Es decir, aquí está el alumno, ¿no? Este estudiante está ahí clasificando, qué bonito está trabajando. Ella tiene competencias desarrolladas, ¿ya? De repente no ha logrado el estándar, tiene competencias que ya ha ido desarrollando. Reconocerlas a partir de lo que debe de lograr es hallar sus necesidades de aprendizaje. Cuando yo construyo mi función diagnóstica, elaboro un conjunto de actividades diagnósticas o experiencias diagnósticas donde yo voy a retar al estudiante a que me demuestre que es capaz, que es competente en lograr ciertos aprendizajes que están estandarizados. Al recoger, ¿no? Lo que la estudiante me va a demostrar a partir de estas experiencias de aprendizaje o experiencias diagnósticas, me va a arrojar un resultado, me va a arrojar una diferencia. Es decir, la distancia, ¿no? de lo que el estudiante tiene como perfil real al estándar, esa distancia se llama necesidad de aprendizaje. Entonces, eso es importante reconocer. Cuando hablamos de necesidad de aprendizaje, hablo de competencias, hablo de capacidades, hablo de estándares que el estudiante tiene que transitar para lograr el estándar deseado del nivel. Si yo sé que tiene que estar a tal estándar, supongamos, ¿no? Contar hasta 10. Ejecuto mi función diagnóstica y me doy cuenta que el 40, el 60%, el 60%, por ejemplo, solamente cuenta hasta 5. ¿No? Reconoce la noción de número y en símbolo y en idea, supongamos. Entonces, ya identifiqué cuáles son sus necesidades de aprendizaje, reconocer los otros números. Entonces, cuando yo identifico cuáles son sus necesidades de aprendizaje, yo elaboro los propósitos de aprendizaje. Es decir, ya contextualizo, ya sé lo que mi estudiante requiere para lograr el aprendizaje. Eso se llaman propósitos de aprendizaje. Que no son igual que el propósito de la sesión, por si acaso. El propósito de la sesión, ya con Aprendo en Casa, nos hablaban del reto del aprendizaje. Pero el propósito de aprendizaje son el conjunto de desempeños precisados que mi estudiante necesita desarrollar para lograr, para alcanzar el logro. Esos propósitos de aprendizaje yo los construyo. Yo ejerzo mi liderazgo en la programación curricular como maestro y líder de mi grupo de estudiantes
y los confecciono, los diseño. Y ahí me podré dar cuenta que de repente tengo niños con discapacidad, niños con atención a la diversidad. Entonces, yo como profesional tengo que dar respuesta a ello, porque está enmarcado en las normas peruanas. Mi función pedagógica, mi ejercicio profesional es saber identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje o necesidades también específicas asociadas o no a la discapacidad, que ahora tenemos mucha demanda de ello. Y a partir del reconocimiento, tengo 20, 30 estudiantes, sé cuáles son sus necesidades, construyo los propósitos de aprendizaje y los temporalizo a través de una programación anual o por periodos, bimestral, semestral, mensual, como se organiza el colegio. Y la idea es que mi estudiante logre esos propósitos para que alcance el estándar deseado y aún más, ¿no? Entonces, hacia eso se dirige. La evaluación tiene una función directa en el aprendizaje. La evaluación no es una cosa aparte. No es que, ya cuando termino de enseñar recién me pienso en evaluar. No. Yo evalúo permanentemente. La evaluación me da el pie para construir mi programación curricular. Y eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, a fin de año, tú tienes que crear todo un conjunto de condiciones de evaluación para que determines en qué logro de aprendizaje está. Y si pasa de 4 años a 5 años, la maestra de 5 años tenga una claridad de cómo terminó el año 2021, para que arranque el 2022 ejerciendo nuevamente la evaluación diagnóstica para identificar estas necesidades de aprendizaje. Es fundamental, es importantísimo. Muy bien, entonces esto es un poquito de la parte de la evaluación. Entonces, yo construyo desempeños precisados, construyo criterios y todo lo demás a partir de reconocer la necesidad de aprendizaje del estudiante y de caracterizarlo. Porque la necesidad de aprendizaje está sujeto a un contexto, sujeto a situaciones personales, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, motivaciones personales, coyunturas sociales. El aprendizaje no se escapa de ello, el aprendizaje no es 100% neutral, no. El aprendizaje está impactado por un contexto social. Ese es el enfoque de nuestro enfoque curricular, es eso. Es un enfoque constructivista, pero social. Por eso no podemos limitar netamente al ejercicio técnico de la competencia y la capacidad. También tenemos que hacer una reflexión del contexto en el cual se desenvuelve mi estudiante, que va a impactar en su aprendizaje. Porque las funciones cognitivas no solamente es procesar y procesar, sino también es motivación, ¿no? Es afecto, es emociones, y tengo que considerar esas funciones cognitivas para poder yo configurar mi programación curricular. O sea, mi constructo curricular tiene varios elementos, que no solamente es el netamente técnico de las competencias y capacidades, también tienen otros elementos más. Fíjense qué trabajo tan fino que tenemos que hacer los maestros. Es un trabajo muy fino. Es un trabajo de mucha técnica. No es solamente coger la ficha que tengo hace tiempo, lo saco por acá, toma la ficha y resuelve la ficha. No. Tengo que hacer todo un análisis, ¿no?, a partir de la función de la evaluación que tiene, en este caso diagnóstica, para identificar cómo está. Y una vez que sé cómo está, cuáles son sus necesidades de aprendizaje y trazo mi ruta con los propósitos de aprendizaje, ahí ya hago la función de proceso. Voy haciendo procesos de regulación. Enseño y utilizo la evaluación para reflexionar. Enseño y utilizo la evaluación para reflexionar. Por eso, nuestra función de proceso para ustedes, maestros iniciales, es sumamente vital la atención sincrónica, es decir, la atención por videoconferencia.
Una maestra inicial que solamente atiende por WhatsApp, yo no sé cómo haría esos procesos de reflexión. No sé. Es bien complicado. Tal vez con chicos más grandes se puedan hacer eso, ¿no? Pero una maestra inicial, los niños de inicial necesitan conexión sincrónica con su maestra. Necesitan tiempo de videoconferencia con la maestra. Necesita que la maestra pueda mirar cómo construye el aprendizaje. Es importantísimo eso, porque mirando cómo construye, la maestra puede retroalimentar, ¿no? Decirle a través de preguntas orientadoras hacia dónde tiene que apuntar para construir el aprendizaje. Entonces, eso es importantísimo. Muy bien, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta, queridas maestras? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vamos a continuar ya para entrar a la parte técnica. Muy bien, vamos a entrar a la parte del hacer de nuestros desempeños. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y aquí ya vamos aterrizando en un tema ya más de aprendizaje y evaluación, justamente lo que les decía, y aquí hay otros elementos más. Esta presentación luego te voy a pasar a ti para que tú tengas estos elementos, estos conceptos. De repente alguien de aquí quiere postular al Estado, ¿no? De repente el contrato docente, ahí todos los conceptos y definiciones están basados en las normas técnicas del Ministerio de Educación. Así que te voy a pasar para que tú lo tengas después. Entonces, las necesidades de aprendizaje identificadas en la función diagnóstica son base para la construcción de mi programación curricular, base y elemental. Con ellos defino mis propósitos de aprendizaje que se van a traducir en competencias, capacidades y desempeños precisados. Todos ellos, estos desempeños precisados, los voy a desarrollar en una función participativa con el estudiante o con el padre de familia, ¿ya? Con los criterios de evaluación. ¿Sobre qué? Sobre las evidencias de aprendizaje. Y aquí vamos a entrar a algunos conceptos que ya desde la norma del 2020 y 2021 nos están introduciendo en el tema de la programación curricular, estos dos elementos, las situaciones significativas y las experiencias de aprendizaje. La plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación y ya los textos escolares, en fin, todo lo que se habla ahora en el manejo curricular, hablan de experiencias de aprendizaje. Es decir, cuando yo ya sé cuáles son sus necesidades, ya determiné mis propósitos de aprendizaje, ahora ¿qué me queda? Desarrollarlos. Y para desarrollar, utilizo las experiencias de aprendizaje. Y vamos a ver qué significan estas experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje tienen los siguientes elementos. La última creo que encaja muy bien con lo que ustedes hacen. Primero, que son un conjunto de actividades que llevan al estudiante a enfrentar desafíos o retos. Es importante eso. O sea, cuando yo propongo una actividad de aprendizaje, esta tiene que ser retadora, porque en la medida en que lo es, va a movilizar competencias. Si una experiencia de aprendizaje o una situación o lo que tú realices con tus estudiantes no es retadora, no va a ser ambiciosa, o sea, no va a buscar expectativas altas en el estudiante. Si yo solamente propongo actividades en las cuales el niño memorice, identifique y ahí queda todo, no estoy logrando. Yo recuerdo con mucho cariño a mi profesor de sociales que entraba, ¿no? 2 bloques tenía y un bloque se dedicaba a escribir la pizarra del canto a canto, escribía, con dibujitos bonitos o dibujitos, ¿no? Y luego la otra hora era, escriba la que está en la pizarra. Ya está. Terminó su clase. ¿Hubo algo retador ahí? No, simplemente era transcribir. ¿Será una experiencia de aprendizaje? No es una experiencia de aprendizaje para nada, ¿no? O lo que pasaba con mi hijita, ¿no? Cuando estaba en otro sistema, la maestra presentaba la pantalla, y le decían, chicos, escriban lo que está en la pantalla. Sacaba su cuaderno, escribía. Mami, ¿qué escribes, mamita? No sé, la profesora me ha dicho que escriba. Ah, ya que. Muy bien.
Lo único que me he hecho es que hay 4 preguntas que hay que responder. Ya está. ¿De dónde vas a responder? Ahí está en el texto. Ya la maestra lo ha subrayado en qué parte está. Tiempo de ejecución, 90 minutos de clase. ¿Será una experiencia de aprendizaje? ¿Qué opinan? ¿Será o no será? No, claro que no. Muy bien, por ahí una vocecita escuché, claro que no. Muy bien, María Priscila Alarcón Abanto. Sí, pues claro que no, ¿no? Si hacemos un, maestra, no. Si hacemos un recordar de cómo fuimos nosotros aprendiendo en nuestra etapa escolar, diríamos, no, no es así, pues no, no. Hemos aprendido muchos así, ¿no? Estoy seguro que ustedes, bueno, hacemos el esfuerzo de no replicar esa cultura de enseñanza, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, ¿no?, de desarrollar estos propósitos de aprendizaje, tengo que crear experiencias de aprendizaje. Y estas tienen que ser retos. ¿Por qué? Porque el reto moviliza competencias, te sacude, te exige, te confronta. Fundamental, fundamental es el tema de que sean retadoras las experiencias, retadoras, ¿no? Y además eso provoca que el estudiante se motive, ¿no? Se desarrolla en etapas sucesivas. Para ello es importante, y aquí vuelvo nuevamente, a conocer bien el currículum. Porque si yo sé cuáles los procesos didácticos de cada área, yo puedo generar secuencias, ¿no?, que realmente apunten al desarrollo de la competencia. Por ejemplo, la secuencia didáctica de la competencia 1 de ciencias es radicalmente diferente a la competencia 3 de ciencias. Cuando hablo de indaga, sus procesos didácticos son diferentes a la competencia de elabora prototipos. Yo no puedo pretender crear una experiencia de aprendizaje bajo un mismo formato todas las competencias. Por eso tengo que conocer mi currículum. Y tu currículum te dice cuáles son los procesos didácticos de cada área. Yo no puedo pretender, por ejemplo, ¿no?, trabajar educación religiosa con un proceso didáctico de personal social. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su proceso didáctico. Y esos procesos didácticos son las pautas que a ti te permiten desarrollar. Ahora, si tú quieres innovar, crear algo nuevo, diferente, bienvenido sea. Pero al menos tienes un horizonte que tienes que conocer, usarlo, y a partir de ello generar nuevas posibilidades. No puedo yo, de acuerdo a las áreas, vas presentándolo más. Claro, ahí está, muy bien, Marina. Y aún más, estimada maestra, aún más, las áreas están divididas por competencias, y cada competencia tiene esos procesos que tú manifiestas, maestra. Cada competencia, porque ojo, cuando se implementó el currículo nacional como norma para todos, ya no se hablaba de áreas. Incluso el año pasado que tuve la oportunidad de aportar al Ministerio de Educación, elaborando libros, la gente de secundaria especialmente, nosotros no tanto, yo soy de primaria, nosotros no tanto, inicial y primaria no tanto, porque tenemos un enfoque más integrador. Cuando nosotros creamos algo y estamos integrando esto con matemática, esto con esto, tenemos esa mirada, ¿no? Pero los de matemáticas, los de secundaria se rompían la cabeza en un enfoque por competencias, porque su formación inicial ha sido por asignatura, pues, ¿no? Ellos son maestros por especialidades. En cambio, nosotros somos más holísticos. Y la exigencia ahora es trabajar de manera integral. Nosotros ya hemos transitado, ya transitamos por eso no es muy complejo para nosotros. Pero la idea es ver el currículum no por áreas, sino por competencias. Siempre que miren el currículum, miren por competencias. Y cuando programen por competencias. Porque el último párrafo habla de eso. Mira, dice, la experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada de acuerdo con los estudiantes. Aquí hablamos ya de función de proyectos. Y cuando los estudiantes buscan sus propias formas, sus propios horizontes, ellos no te dicen, a ver, voy a trabajar esto para comunicación o esto para matemática. No te dicen eso. Ellos cuando te proponen en un aprendizaje basado en proyectos, te proponen algo, no lo piensan así.
Ellos te proponen algo y cuando tú lo miras, dices, vaya que esto tiene para trabajar con competencias matemáticas, competencias ciudadanas, competencias científicas. Y ya lo miras de manera integradora. Cuando trabajas por proyectos, ya la mirada es trabajar por competencias. Hacia eso, el año pasado, cuando tuve la oportunidad de aportar en el Ministerio de Educación, se dirigían hacia eso. O sea, lo que viene de aquí en adelante, Dios mediante, ¿no? Porque lo que está pasando en el gobierno no sabemos. Lo que viene en adelante, yo creo que se va a mantener, porque todo se está manteniendo desde el año 2002 con el Acuerdo Nacional en Educación, y ahora está proyectado hasta 2036, y sigue manteniendo en la lógica de política nacional educativa, se sigue manteniendo el enfoque por competencias. Lo que viene ahora es ir implementando este concepto de currículum de competencias, no de áreas, sino de competencias. Entonces, ese es lo que le podría aportar, ¿no? Bueno, etapas sucesivas que permiten desarrollar el pensamiento complejo y sistémico del estudiante, consciente y coherente. Además, también permite desarrollar toda una concepción transformadora. Si tú haces un análisis del currículo nacional, todas las capacidades finalizan con un enfoque de transformación social. Casi todas ellas buscan la reflexión, la argumentación o la participación ciudadana del estudiante en su comunidad. Fíjate las capacidades, te vas a dar cuenta que estas están en orden de progresión, todas te llevan a un solo fin. ¿Cuál es el fin? Que tu competencia no te la quedes contigo, sino que tenga un impacto en la realidad de tu entorno. Eso es lo que buscan las competencias. Cuando tú haces una lectura te vas a dar cuenta de eso. Muy bien, entonces esas son las experiencias de aprendizaje. Y aquí un mensaje de Pedro Ravena, que es un investigador latinoamericano, me parece que es argentino. Él tiene muchas publicaciones sobre evaluación, y el Ministerio de Educación siempre lo llama para que dé sus webinars, para que no capacita a los especialistas, y por eso siempre lo tengo presente. Lo pueden buscar en YouTube. Pedro Ravena tiene muchas publicaciones sobre evaluación. También está Frida Barriga, una mexicana que habla de evaluación formativa. Son dos latinoamericanos que hablan. Pedro Ravena inclusive tiene sus webinars en YouTube donde hace análisis de evidencias. Y ahí tú te das cuenta qué tan mal a veces evaluamos, ¿no? Entonces se pone a pensar, Dios mío, ¿qué hago con mis estudiantes? Pero Pedro Ravena tiene sus webinars en YouTube muy didácticos. O sea, les invito a que lo revisen, así como quien hace sus cosas, un fin de semana te pones a ver esos videos, y ahí están. Dice, la evaluación, él habla de evaluación auténtica. ¿Ya? La evaluación auténtica hace participar a los estudiantes en la realización de tareas realistas. Por eso cuando mi querida compañera de trabajo, una de sus tareas era dictado, ¿no? Nos preguntábamos si era realmente por competencia, o sea, ¿es realista? ¿No? O sea, ¿realmente construyes competencias? ¿Tienes un impacto en la vida de los demás con esta actividad? ¿Buscas eso? ¿O solamente es memorizarte algunas frases, oraciones y luego repetirlas en una lista? Y luego determina, sí, el estudiante produce textos, ¿no? O lo que yo hacía antes, ¿no? Hacía los cálculos mentales, ¿no? 5 más 8 más 3, 3 más 4 más 6, listo, ya tengo mis notas para mi competencia, traduce. ¿Han traducido? Y ni hablar de los que tenían TDAH, porque para ellos el dictado o el cálculo matemático pues era, ¿no?, el fin del mundo, porque no pueden pues por su condición, ¿no? Inclusive ese tipo de actividades de aprendizaje, si se pueden llamar así, no tienen una visión universal, ¿no? No tienen un diseño universal, porque solamente responden a un grupo de personas que tienen memoria fotográfica, por así decirlo. Y los que tienen otro tipo de memoria, frito pescadito, ¿no? Ya tendrás que repasar 50.000 veces. Y ya no es agradable aprender así. Con esto no quiero satanizar la memoria, es importantísimo, es una función cognitiva vital, pero no podemos solamente ejercitar esta área del cerebro. Entonces dice, hace participar a los estudiantes en la realización de tareas realistas que dan una idea clara de su conocimiento, habilidades y capacidades. Es auténtica
porque requiere que los estudiantes apliquen el conocimiento y las habilidades de manera que reflejen el mundo real. Hacia eso va la evaluación auténtica. Hacia eso apunta una experiencia de aprendizaje. Eso es lo que se busca, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita, queridas maestras? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a trabajar lo que les había dicho, ¿no? Cómo construyo una guía de observación a partir de un formulario de Google para que lo pueda utilizar después como un elemento de sistematización y automatización de de las evaluaciones que haga con los estudiantes. Bien, entonces, espero que podamos trabajar juntos, ¿está bien? Entonces, yo voy a seleccionar, ¿ya?, un pedacito del currículo nacional, ya voy a seleccionar una competencia, una capacidad, un desempeño. Entonces, lo que yo te voy a pedir a ti, vamos a trabajarlo en grupos ahora, ¿ya? O sea, en un archivo todos los que quieran trabajar, trabajan conmigo, de manera que podamos aportar juntos. Bien, entonces les voy a proporcionar el archivo para trabajar juntos. Espero que puedan trabajar y colaborar conmigo. Una vez que he creado la parte que es, ¿no?, crear la situación, después lo voy a pasar a un formulario de Google. ¿Ya? Eso es la dinámica. No sin antes volverles a preguntar. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? ¿Hay de repente algún concepto que no quedó claro? Adelante, si alguien quisiera aportar, que no alguien prende el micrófono. Silvia. Profesor, yo sí tengo una preguntita con respecto a los criterios de evaluación sobre el logro destacado AD. Ya, dígame, lo podemos colocar al final, o también podemos colocarle, por ejemplo, si hablamos de bimestre, en un tercer bimestre o al final el AD, porque estamos hablando de un logro destacado del alumno que ha cumplido o ha desarrollado todas las competencias, ¿no? Claro. A ver. Sí, yo te voy a dar dos fuentes de información, ¿ya? Ya. Una de ellas, que la escuché hace 2 años y pico, también de un especialista del Ministerio de Educación, ¿ya? Y la otra, la que está figurando en la norma técnica. La de hace 2 años. Bien, esta persona, que escuché su capacitación, decía este razonamiento, ¿no? Decía, el estudiante o grupo de estudiantes se mueven en relación a un estándar de aprendizaje. Bien, supongamos, ¿ya?, 3 años o 4 años. 4 años, o sea, 3, 4 y 5 años es un estándar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto? Me corrigen si no estoy bien. Entonces, lo que la maestra hace en su programación curricular va a ir dosificando este logro del estándar, ¿no?, en el transcurso de estos años. Entonces, la maestra ha previsto que para 4 años tiene que lograr el chico tiene que llegar a ciertos logros. Bien, pero ¿qué pasa si este estudiante pasa esos logros y está llegando a los logros que se han planteado en 5 años? Esta persona decía, entonces le corresponde el AD, porque está pasando, ¿no?, estos logros que se le ha puesto, o sea, que se le ha planteado, que se ha programado, que se ha dosificado, que se ha diversificado, está llegando a obtener los logros del año superior, por lo tanto, le merece el AD. ¿Y cómo se visualiza eso? Bien, cuando yo construyo mi instrumento de evaluación, tengo que colocar en mi rúbrica el espacio del descriptor de logro destacado. Y ese rubro, logro destacado, ¿de dónde lo saco, profesor Evilio? Según este concepto,
que la maestra me dijo hace 2 años atrás, lo tendría que sacar del año superior. O sea, cuando yo construyo mi rúbrica, le digo a la maestra de 5 años, bueno, si trabajan de manera colegiada, ya tendrán de repente una sábana de las progresiones, si tienen su programación curricular institucional, ya tendrán eso, ¿no? Eso es lo que tendrían que tener. Entonces, cojo y lo agrego. Y si veo que hay estudiantes que logran esos aprendizajes del grado superior, ya le coloco AD. Bien, ese es el concepto que manejo de esta información. El otro es el siguiente, el que dice el currículo, ¿no? El que dice ahora la norma. Tú cuando construyes tus criterios de evaluación, estás apuntando a que los estudiantes van desarrollando niveles cognitivos complejos. Y tú te das cuenta en el desarrollo de esos niveles complejos, qué tanto están lográndolos. Si lo están logrando o no, la mayoría lo logra o no. Entonces tú haces una apuesta en común. Dices, expresas a los padres de familia, lo comunicas a través de tu instrumento de evaluación. Mencionas, ¿no? Dentro del estándar, tú colocas y aspiras a la demanda cognitiva más alta. A pesar de que tu grupo no lo esté logrando, lo estás colocando y lo estás comunicando a través de tu instrumento y le dices, querido padre de familia, en este periodo ya estoy cerrando el año, ya estoy cerrando el grado y estoy colocando, ¿no? Exigencias cognitivas o habilidades o experiencias más complejas. Estoy colocando el AD a los estudiantes que lo puedan demostrar. Entonces, democratiza, tienes que informar esto, es importantísimo que tú le señales a los padres de familia que al término del año ya has transitado por todas las demandas cognitivas anteriores y estás cerrando con estas demandas cognitivas de argumentación, ¿no? De puesta en común, de conexión, de relacionar cosas, o sea, más complejas, lo estás colocando y lo estás mencionando allí en el instrumento de evaluación. ¿De dónde lo sacaste? Lo sacaste de la misma competencia, del mismo estándar. Lo puedes coger del año que viene o de las que ya has trabajado, te das cuenta que no han logrado porque tú ya estás trabajando, tú estás viendo, pero ves que sí, este bimestre los quieres enfrentar a retos más grandes y te das cuenta que hay niños que sí lo pueden lograr, entonces los pones. Lo pones dentro de la actividad. No es una actividad aparte, ¿eh? Porque muchos dicen, muy bien, esto es una actividad para mis niños hasta A. Esta otra actividad voy a crear para los niños con AD. Eso no, eso es excluyente. Tu misma actividad tiene que tener la posibilidad de hacer retos más grandes, o sea, tener una variedad de retos. No es otra actividad, porque eso también he visto que hace. Ah, no, esta es mi actividad hasta niños con A, y esta otra actividad es mis niños con AD. No, eso no, por favor, eso les pido que no lo hagan, porque eso es excluir. Y los niños se dan cuenta cuando haces eso, no se hace eso. ¿Ya? No es eso. Entonces, de la misma actividad retadora, ¿no? Le ejecutas, ¿no? Una acción mucho más retadora, de mucha más demanda cognitiva. Y los que logren les pones AD. Eso es lo que te puedo dar referencia, querida maestra. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Alguien quisiera dar un aporte adicional? Si no, ya nos ponemos a trabajar esta partecita. ¿Algún aporte adicional? Sí, adelante con el micrófono. Evidio, buenas noches. Hola, maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Adelante, adelante. Aquí observando, discúlpenme por favor, llegué tarde, pero no quise interrumpir. Bueno, definitivamente todo lo que nos estás brindando está ok. Solo hay un tema. Tú sabes que por diferentes motivos nos hemos visto de alguna forma, las circunstancias, por decirlo así, nos han obligado a trabajar con nuestros niños por WhatsApp. No porque nosotros hayamos querido, sino porque el niño a veces no tiene acceso, o si lo tienen, lo usa el papá, lo usa la mamá, lo usa el hermano mayor, y el pequeñito no le dan el pase. Entonces la maestra ha tenido que trabajar por WhatsApp, no nos quedó otra. Ahora, yo solo quiero acotar esto, ¿no? Los niños que juegan aprenden más. Es como un comentario aparte, discúlpame por favor. El niño que se siente bien aprende mejor. Aprendo a escribir escribiendo libremente, no hay presión.
¿no? A lo que tú decías hace unos minutos. Y bueno, si vamos a aprender las matemáticas a través de las situaciones de aprendizaje. Yo sé que todo esto del tema de la evaluación es muy complejo, todavía hay mucho por aprender, es un hilo muy fino. Y pues es por ello que yo tengo ya programadas más talleres sobre este tema de evaluación. Contigo, Emilio, y también con él, ¿no? Con la doctora Nelly Castillo, que va a trabajar ahora en noviembre también. ¿Por qué? Porque es muy amplio. Y todo lo que tú les estás comentando a las colegas es cierto, pero a veces yo te pediría, por favor, porque tenemos el tiempo que se nos corta, haz cuanto antes la parte práctica de vídeo. La parte Listo. práctica porque recuerda que tú eres el que nos ayuda con toda la parte de las TICs. Entonces queremos saber, a ver, cómo tú nos vas a ayudar en este tema de la evaluación, pero a través de las herramientas. Claro que sí. ¿Sí? Le voy a compartir una carpeta de trabajo y ahí vamos a crear un formulario todos. Así que les Perfecto. pido por favor que todos puedan trabajar conmigo y desde allí vamos a agregar, ¿no? Algunas funciones le vamos a designar al formulario para que me sirva como un instrumento de evaluación. ¿Bien? Entonces le voy a generar la carpeta. Le voy a pasar un enlace por la videoconferencia y ustedes le van a dar clic al enlace y van a trabajar junto conmigo y ahí vamos a crear el formulario. Muy bien. Un momento, por favor, está cargando. Muy bien. Ahí les va un enlace, les he puesto en el chat el enlace, le dan clic por favor. Cuando le den clic va a salir en el Drive, se llama carpeta de trabajo. Bien, yo presento mi pantalla y explico cómo vamos a trabajar en la carpeta de trabajo. Vamos a crear, yo voy a hacer un modelo y luego ustedes también van a hacer el suyo a partir de lo que ya están trabajando con sus estudiantes, ¿ya? Entonces por aquí vamos, listo, y aquí está la carpeta de trabajo. Ahí está. Lo vas a ver así como yo, completamente vacío. ¿Me confirmas, por favor, si lo ves? ¿Sí? ¿Me confirmas si se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí se Ahí ve. está. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Estoy aquí, ya han abierto su carpeta de trabajo y aquí vamos a crear nuestros formularios creando una guía de observación. ¿Ya? Entonces le doy clic derecho, formulario, ya clic derecho en el vacío de formulario, o si no, nuevo, abajo dice formulario, ¿ya? Estoy en el entorno de Google Drive, es decir, lo que vamos a crear acá va a quedar para todas como un modelo. Si todo lo que vamos a crear aquí lo van a tener todos en su Drive como un modelo para que les pueda servir de inspiración para que sigan creando más instrumentos o se puedan orientar. Entonces, clic derecho, formulario de Google y se va a abrir, va a salir este mensaje, crear elemento en una carpeta compartida, crear y compartir. Ahí está. Listo. Y acá dice formulario sin título abajo y arriba. Y en la parte superior, aquí en la parte superior de ese formulario sin título, allí voy a colocar mi nombre. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sepamos de quién ha sido su aporte. Debido hacer un aporte en el caso mío y ya está. Recuerden, brevemente vamos a hacer un repaso del formulario. Antes, este botoncito que decía configuración estaba en la parte de arriba. Ahora lo han bajado por acá. ¿Ya? Entonces, en configuración, si lo voy a trabajar, recuerden que no lo activo en cuestionario porque no lo voy a pasar a los niños, va a ser una herramienta para mí. Pero si yo lo deseo compartir, ¿ya? Vamos a colocar por acá, espero que ya no esté cerrado, recopilar correos electrónicos, no lo coloco nada. Tampoco por acá. Administra cómo se recopila. Ya está, aquí. Cuando tú tienes una cuenta institucional, por ejemplo, yo tengo una cuenta institucional que está acá,
Si tienes una cuenta institucional y lo quieres compartir con otros, no van a poder porque va a estar restringido, ¿ya? Entonces, en un formulario de cuenta institucional es importante que le saques el restringido si lo quieres compartir con otros. Por ejemplo, yo lo quiero compartir con otros, lo saco lo restringido y ahora sí pueden verlo cualquiera, ¿ya? Entonces es importante. ¿Dónde encuentro estos detalles? En configuración. Me voy a preguntas, tengo preguntas, aquí se van a sacar, acá van a salir las respuestas, que voy a ver ya el vaciado a través de este documento en Excel, se va a ver el vaciado, ¿ya? Cuando hagamos el vaciado, aquí se va a ver en este archivo, ¿ya? Entonces vamos a construir. Entonces me voy a preguntas, y recuerden que en la parte superior, si quiero personalizar mi formulario, tengo la paletita. La paletita que está acá me ayuda a personalizar, le puedo elegir un encabezado, el que yo desee, ¿no? Puede ser uno ya predeterminado, o subir el mío propio, o a partir de Google Fotos, si tengo archivos, lo puedo subir. En este caso, elijo uno predeterminado, y ahí se pone el encabezado, en fin, el que tú desees para personalizar. Entonces le vamos a poner acá, guía de observación, ¿ya? Y le pongo 2 puntos y le pongo la condicionante, o sea, ¿qué es lo que voy a observar? En este caso voy a situarme en matemática. Entonces, guía de observación resuelve problemas. Listo. En la descripción del formulario, sugiero que se señale cuál es la competencia que se va a trabajar, ¿ya? Cuáles son las capacidades involucradas. Por ejemplo, aquí sería resuelve problemas de cantidad. ¿Por qué tengo que colocar este vídeo? Porque en el caso que tú le presentes este instrumento a tu directivo, ¿no? A tu coordinador, entonces ya tienes un elemento, una evidencia, ¿no? Capacidades, por ejemplo, traduce. No lo acuerdo muy bien, entonces acá puedo colocar varias capacidades si deseo colocarlas, ¿no? Y finalmente los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los que se van a señalar en la parte inferior. Entonces aquí coloco los criterios de evaluación. Por ejemplo, puedo seleccionar así. Identifica los datos que contiene el problema, ¿no? Elige dar o quitar según la intención del problema. Aquí. De repente aquí, ¿no? Efectúa la operación, de repente usando algún material concreto. Aquí ya tiene que ver según tu currículum. Coges el currículum y lo comienzas a armar. Yo estoy construyendo a partir de mis saberes previos, ¿ya? Pero estas tienen que estar bien ligadas al currículum. Recuerden, eso es importantísimo, ¿eh? Yo no puedo poner criterios de evaluación que no estén ligadas. Ahí sí estoy mal, ¿ya? Entonces ahí lo estoy haciendo. Muy bien. Luego, como esto va a ser una guía de observación para mí, o sea, para que yo lo tenga, para que yo lo maneje, aquí la pregunta va a ser a estudiante. Entonces aquí voy a elegir, ¿no? Lista desplegable, porque aquí voy a escribir la lista de mis estudiantes, porque voy a utilizar esto como una herramienta mía. Cuando yo evalúe la evidencia, voy a sacar mi formulario para yo evaluar a mis estudiantes. Bien, entonces voy a poner lista desplegable, y aquí pongo, por ejemplo, mi estudiante se llama Emilio Serna, mi otro estudiante 2 se llama Juan Noa, mi estudiante 3 se llama Jorge Martínez, mi estudiante 4, supongamos que se llama Roxana Palacios, mi estudiante Palacios, mi estudiante 5 se llama, por ejemplo, Tony Alcántara. Ya está. Y así voy colocando mis estudiantes. Entonces, esto me va a servir para que cuando yo voy a evaluar la evidencia, escoja qué evidencia estoy evaluando y lo marque desde mi celular y comience a evaluar. Bien, entonces aquí
voy a colocar esto obligatorio si deseo, o si no lo dejo libre, y enseguida voy a colocar lo siguiente. En este caso, para hacer una demostración, me gustaría hacer una demostración como guía y también como, como lista de cotejo, ¿ya? Solamente por un efecto de demostración. Voy a hacer ahora como guía. Entonces, aquí yo coloco ya los criterios. Por ejemplo, dice acá, identifica los datos que tienen el problema. Acá está. Y le voy a dejar el espacio, pregunta acá. Y aquí le voy a dejar el espacio como respuesta breve. Y aquí tengo que escribir lo que observo, si logra o no logra identificar. ¿Ya? También podría yo agregar, según esto, una escala. Esto es lo que también he visto. Escriben una escala y donde ponen del 1 al 5, donde 1 es no logra y 5 es sí logra. ¿No? Y listo. Y a esto después le adicionas, a esta pregunta le adicionas, ¿no? El comentario. Le pones aquí en respuesta breve. Es decir, identifica, no lo logra, o sea, está en 3. Y le pones un comentario por qué le pones en 3. ¿Esto cómo se visualiza? Mire, así se va a ver. Le doy clic en el ojo. Al darle clic en el ojo, miren, así se ve. Guía de observación, resolver problemas de cantidad. Competencia, capacidad, criterios. Acá sale estudiantes. ¿Ya? Y aquí elijo. Voy a evaluar a Juan Noa. He visto su ejercicio. O sea, lo está logrando. Va en escala 4. Le pongo un comentario. Y aquí escribes un descriptor porque consideras que no lo está logrando a plenitud, que le está costando aún. Y ahí vas colocando el comentario, ¿no? Por ejemplo, puedes poner comentario 1, por citar un ejemplo nada más para que ustedes vean. Y listo. Así voy avanzando, finalmente le voy a mandar a enviar, y después esto se va a ver en una tabla, ¿ya? Entonces le voy a poner enviar, por ejemplo, para que se vean ustedes, miren. Me voy por acá, y aquí ya me sale respuesta 1. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Tengo respuesta 1. Y aquí veo estadísticamente, ¿no? Cómo van mis estudiantes. Cómo van mis estudiantes. Ahí está. Comentario 1. Cómo van mis estudiantes. Y aquí en la tabla Excel, le doy clic, le doy crear y me va a salir ya en una tabla tipo registro. Ahí está. Juan Noa, le he puesto el criterio 4, ¿no? Comentario 1, aquí saldría el comentario del estudiante. Entonces, esto de aquí ya me sale aquí organizado de los estudiantes que voy revisando. Y aquí ya me dan una idea del valor que le estoy dando según los criterios que le estoy colocando. Entonces, aquí en preguntas sigo desarrollando, ¿no? Elige, juntar o quitar. Entonces, coloco a la siguiente pregunta y hago la misma rutina, ¿no? Pregunta, y voy situando una escala que me ayude a mí a identificar, le pongo un valor al 1, si quiero lo hago más cortito, del 1 al 4, ¿no? Le hago un más cortito, y luego le agrego una pregunta más que me va a ayudar a comentar lo que estoy observando, a describir, que me ayude a reconocer realmente cuál es el logro, o cuál es la dificultad que no le permite alcanzar el logro de aprendizaje. Esto es importante señalar, porque estos elementos a mí me ayudan a identificar luego, cuando hago mi vaciado y leo los comentarios, ¿ya? Leo los comentarios y yo me permito visualizar. Cuando tengo una cita con el padre, digo, a ver, Juan, no, allá, mira, mamita, ¿no? Y yo he observado que, por ejemplo, cuando el estudiante hace tal ejercicio, él está, tal vez le falta mejorar esto de acá. Y tú ya das un nivel de aporte mucho más específico, porque ya tienes todo un vaciado, ¿no? Todo un conjunto de descriptores que te va a permitir identificar de manera mucho más específica dónde está fallando, ¿no? En este caso es en el criterio tal, en el criterio y su comentario. Bien, entonces ese es un nivel mucho más específico para evaluar. Perdón.
Entonces, eso es cómo se ve en una guía de observación. Si yo lo quiero poner, por ejemplo, en una lista de cotejo, ¿cómo lo haría? Lo haría de manera, agrego una pregunta y aquí le pongo lista de cotejo. O le pongo lista de cotejo, luego rúbrica, ¿ya? Entonces aquí me voy a opción múltiple y elijo cuadrilla de opción múltiple o cuadrilla de casilla de verificación. Si yo elijo esta, solamente puedo elegir una opción. Si elijo el modo cuadrilla de casillas, puedo elegir más de una opción. A ver, voy a probar con esta, ¿ya? Cuadrilla de opción múltiple. Coloco, y aquí coloco la fila. Entonces, aquí que coloco los criterios que he colocado arriba. Ya lo voy a colocar uno por uno para que ustedes vean cómo se visualiza, y eso lo pueden utilizar con sus estudiantes, ¿ah? Me voy acá y pego, ¿no? Pego aquí, ahí está. Identifica, elige y efectúa. Y aquí lo voy a colocar logrado y no logrado. Solamente me voy en esas dos partes en lista de cotejo. Y listo. Nada más. Ahora, ¿cómo se ve esto? Le doy clic en el ojito. Ojo que dice acá, opción cuadrilla de opciones múltiples. ¿Sabes? Me salió dos filas y columnas. En una coloqué los criterios y en otra solamente coloqué logró o no logró. Entonces me voy aquí al ojito y así se ve. Así se ve. Estudiante, vamos a ver, Jorge Martínez. Y me voy a la parte de abajo. ¿Ves? Acá está, lista de cotejo. Identifica los datos que contiene el problema, no lo logró. Elige juntar o quitar, no lo logró. Esto sí lo logró. Ya está. Le das a enviar y listo. Bueno, acá me está pidiendo que sea obligatorio, pero vamos a ver para cómo se ve. Ya está, lo mandé. ¿Y cómo se ve en el cuadro en Excel? Ya se ve, mira, ¿ves? Se ve en la parte de acá. Acá está, lista de cotejo. Lista de cotejo, elige, efectúa. No logrado, no logrado y logrado. ¿De qué estudiante? Acá está el nombre del estudiante Jorge Martínez. ¿Cuándo lo evalué? El 21 de octubre a las 7:54 de la noche con 12 segundos. Acá me sale cuándo lo evalué y todo lo demás, ¿no? Entonces yo tengo una precisión mucho más grande. En este caso, en la parte de arriba yo tendría que poner el instrumento con nombre y apellido. Es lista de cotejo de resuelve problemas de cantidad. Lista de cotejo de ubicación en el plano. Lista de cotejo de expresión oral. Y así yo tendría ya en mi Excel el detalle. O como guía de observación en la cual coloco descriptores o comentarios, o como lista de cotejo en la cual coloco logró o no logró, y coloco ahí los criterios. Ahora, para que no se vea así todo aplastado, yo les sugiero que le den clic acá en el primer cuadrante, el que no tiene ni letra ni número, luego se van a la herramienta de aquí, dice ajuste de texto, le dan clic en el medio y ya se ve así. Aquí también le pueden dar para que esté centrado, ya se ve mejor. Aquí para que se vea en el centro, ya se ve así. Ya está. Quisieran ustedes que estos criterios tengan un color, lo puedes pintar así. Le das clic acá al final, le usas barrilito, y ya lo pinta de un colorcito, ahí está. Ya está. Quisiera saber estadísticamente, esto lo puedes sombrear, ¿no? Puedes sombrear todo, y le das así, mira, sombreas todo, y le das insertar, y le das gráfico. Y vas a saber una estadística. Está cargando. Y puedes ver una estadística, acá está. La estadística. Acá, como acá hay varios datos, no me está arrojando una estadística con claridad, pero si yo tengo básicamente lo que quiero, me va a salir si logró o no logró con cantidades de estudiantes. Entonces yo puedo tener aquí todo un elemento para trabajar el recojo de los saberes de los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo sería como una rúbrica? Sería así, ¿no? Me voy nuevamente a mi formulario en modo editor, para que ustedes vean, ¿ya? Y igual, ¿no? Agrego una pregunta y aquí coloco rúbrica. Acá también coloco los elementos, los criterios de evaluación. Y aquí le doy opción múltiple, puedo darle cuadrilla de casilla de verificación o cuadrícula de opciones múltiples. Le voy a dar cuadrilla de verificación, ¿ya? Con esta puedo elegir más de una opción. Ya, aquí me debió salir, ya está.
Aquí voy a colocar ya logrado, en proceso o en inicio. Pero en este caso sería mejor hacerlo por cada uno, para que ustedes tengan descriptores por cada uno de ellos. Ya, una cosa así. Cierro esto. Acá pongo logrado. ¿Qué significa logrado de este criterio? Un descriptor aquí que me dé la idea de qué significa logrado este criterio. En proceso, un descriptor que me digan qué significa estar en proceso en relación a este criterio. Inicio, que me diga, ¿no? ¿Qué descriptor me da idea de cómo está en inicio en ese criterio de evaluación? ¿Ya? Entonces aquí, y listo. Y así haría por cada uno de los criterios de evaluación. De esa forma tengo un descriptor mucho más claro. Bien, ¿cómo se ve esto de acá? Le doy clic en el ojito y así se va a ver. Miren, ¿ves? Acá voy a elegir a Tonia Alcántara. Acá está, ¿ves? Identifica los datos que contiene el problema. Aquí me va a salir el descriptor de logrado. ¿Lo logró? Check. No, yo creo que está en inicio, pero algo está en proceso. Bueno, le voy a marcar inicio y proceso. Tengo para marcar 2. Porque siento que está entre los dos. Siento que ya lo logró, pero que todavía se equivoca, pero no le quiero poner en proceso, porque siento que lo está logrando, lo puedo poner en 2 partes. O básicamente logrado, o en proceso. Entonces yo puedo ir marcando según la forma en cómo yo organizo mi interpretación de la evaluación. Y así voy colocando criterio 1, abajo criterio 2, criterio 3, y hago mi rúbrica. Entonces una vez que evalué, lo envío y va a salir en la tabla. Vamos a poner esto acá, para que ustedes vean, ¿ya? Y aquí, le doy enviar, y ya en la tabla ya me salió, ¿ves? Aquí está la rúbrica, ¿ves? Me sale, ¿ves? Rúbrica. Ahí está. Y ya salió. No salió. Acá está logrado. Entonces, aquí, un momento, por favor. Identifica problemas. ¿Por qué no ha salido acá? ¿Lo llegué a marcar? Vamos a ver. Creo que no lo marqué. Vamos a ver. Nuevamente. Elijo Juan Noa. 5, 4. Logrado. Logrado acá. A ver, enviar. A ver qué tal sale. Así sale, ¿ves? Sale logrado y sale el descriptor. Ahí está. ¿Ves? En mi rúbrica sale el descriptor. Entonces yo ya tengo un elemento mucho más detallado del logro de aprendizaje. Entonces estas herramientas me van a ayudar a mí a automatizar. Entonces yo cojo mi celular y abro mi celular, a ver, ya tengo el trabajo de tal niño, a ver, Juan, pam, listo. Miro, reviso, ya, esto está, ya. Criterio, plin, apuntas, enviar, ya. Siguiente niño. Entonces tienes tu aplicativo de lista de cotejo o rúbrica o guía de observación, y con eso vas recogiendo y sistematizando ya directamente en un Excel con nombres y con todo lo demás de los logros que van alcanzando tus estudiantes. Entonces, esto se podría trabajar en una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué te parece si ahora haces tú uno de esas? Yo ya te pasé en la carpeta y mira, ves, ya están trabajando. Mira, qué lindo. Qué bonito. Ya veo que hay varios están trabajando. Sería bueno que puedan trabajar. Aquí hay uno, por ejemplo, que está trabajando. Y, miren, aquí, por ejemplo, sería bueno que ponga el nombre para poder ver cómo lo está haciendo. ¿Sí? Si pueden hacerlo, sería bonito para hacer una demostración, una lista de cotejo, una guía de observación, una pequeña rúbrica. Lo hacen y lo podríamos mostrar por acá. ¿Dónde está? Acá está la carpeta. Esta es la carpeta. Ahí está. ¿Sí? Es bien sencillito. Yo lo he trabajado, lo trabajo. Yo tengo mi aplicativo en mi celular, porque esto de aquí, después tú este formulario, tú lo aplastas fuertemente en tu celular y lo pones como aplicativo en tu celular.
y se guarda en tu escritorio, en tu celular. Entonces, cada vez que tú quieras evaluar, ¡pling!, lo abres directamente y evalúas. Y así automatizas más rápido la evaluación con una guía, ¿no? ¿Desean que repita alguna parte que de repente no quedó clara? ¿Alguna parte, maestras? De repente que repita nuevamente. ¿Alguna pregunta? Espero que les sirva. ¿Alguna consulta? ¿Se escucha mi voz? 1, 2, 1, 2. Sí, Ah, sí, ya. Yo pensé que estaba solita. Dije, se me fue el internet. definitivamente me parece que estos documentos así en automatización es excelente para poder trabajar en ello. Sí. Y eso es lo que yo te haría hincapié en el taller. O sea, esta forma práctica es lo mejor para que ellas puedan aplicarlo, ¿no? Lo puedan aplicar. A ver, chicas, vamos, mis amores, opinen. ¿Quieren que el vídeo lo repita? ¿Ya estamos en hora? Claro está que este taller, como siempre, Está grabado. el vídeo está grabando y lo sube a plataforma. Uh-huh. Así que... De repente, querida maestra Elizabeth, a las maestras que lo hacen, ya me comprometo en esto, a ver, las maestras que lo hacen en esta carpeta, un bonito formulario, de repente les podemos invitar a una sesión especial para enseñarles un aplicativo de repente adicional, si lo logran hacer en esta carpetita. ¿Puede ser, maestra Elizabeth? Claro que sí. Yo le puedo dar un tallercito de 45 minutos adicional. No, de ese sería el premio para las chicas de hoy. Perfecto. Claro, a la maestra que lo hace, claro, evidentemente tiene que poner su nombre, porque acá no veo ningún nombre, salvo el mío nomás. ¿No? Ya, vamos, mis amores, pongan sus nombres y se ganan su taller. Pero tienen que hacer una guía o una rúbrica personalizada. Muy bien. Un taller personalizado con el vídeo, vamos. 45 minutos de taller. A ver, si lo hacen sería excelente, ¿no? Por el bien del aprendizaje. Sería lindo. Perfecto. A ver, vamos. Voy a actualizar mi carpeta. De repente ya no han terminado, mira, ¿ves? Sí, Evidio, te están mandando mensajes. Ah, ya. La maestra Cintia Niño ya estaba avanzando. Ya está. Por favor, ¿puede compartir el PT? Ah, ya. El PPT. Ahorita le comparto, maestra, ¿ya? Aquí está el PPT. Le voy a compartir el PPT. Un segundo. Voy a eliminar esto de aquí que me sale una cola. Ahorita le mando, ¿ya? Ah, okay. Vamos a esperar un ratito. Ya. Un ratito. Archivo, espera que cargue, ¿ya? Muy bien. Sí, les había prometido compartir. Un segundito. Voy a ponerlo en modo publicación porque si lo comparto así como está, se puede dañar. Se puede perder el... Un momentito, ¿ya? Vamos a abrirlo nuevamente por acá. Un momentito. La maestra Cintia Niño y Ada Bustos ya están avanzando. Ya están avanzando. Son las ganadoras esta noche. Son las ganadoras. A ver, ¿dónde llega el PT? Evidio, te está preguntando sobre Eduardino. ¿Qué dice? ¿Dónde lleva qué? ¿Dónde llega el PT? El PT. Acá está en... El PPT, tal vez dice, maestra. El PPT, sí, disculpa. Sí. ¿Dónde llega el PPT? Ah, maestra Sor Eduardina. Ahorita lo voy a compartir como enlace por aquí y le voy a pasar también a la maestra Elizabeth para que lo comparta en las redes, ¿ya? Solamente voy a publicarlo. Falta publicar. O de lo contrario, el vídeo me lo puedes mandar a mi WhatsApp y yo se los copio. Ahí está, listo. Sí, ya lo tengo por acá. Ahí está, lo estoy pasando ahorita. Ahí está el enlace del PPT. Le dan clic y ahí está. Y le voy a pasar también por su WhatsApp, maestra Elizabeth. ¿Ya? Ya,
Ya. Listo, Sí, muy para bien. compartirlo. Perfecto. Y ahí le estoy pasando también a por aquí lo estoy pasando en el chat. Y ahora vamos a ver cómo le va a las maestras que están haciendo su formulario. Vamos a ver. La La ganadora, ¿no? maestra Cintia Niño, mira, ves, ahí está, competencia, matemática, guía de información, le ha puesto su título, muy bien, ahí está avanzando. Ada Bustos también se animó, pero por ahí se quedó, está trabajando con Vive, ajá, competencias sociales, y ahí está armando. Muy bien, vale, esperemos quién nos puede armar un Cintia Niño y Ada Bustos. Oh, penita. Yo, profesor, Adelante. muchas gracias. Soy Liliana, de Jardín Panchito. Yo lamentablemente no puedo desarrollar ahora nada porque me dice mi drive está lleno, pero yo puedo ver la grabación y yo lo voy a hacer. Lo veo, me parece sencillo, pero no creo que sea tan sencillo, pero sí lo voy a hacer para poder presentarlo y participar en esa reunión que se pueda dar posteriormente para poder actualizarnos mejor. Bien, Sí, bien. muy, Ya, muy vamos a amable, apuntar gracias. a la maestra del Jardín Panchito. Ya Estamos tenemos tres. aprendiendo, Estamos acuérdense, mis aprendiendo. amores. Acuérdense cuando empezamos el año con el vídeo, estábamos en pañalitos, ¿no? Ajá, sí, es Pero cierto. ahora, ya no, ya. Muy Ya he bien, visto la la maestra plataforma. Cintia Niño también, muy bien. Ahí está, muy bien. Seguimos. Entonces, Jardín Panchito puede enviarme el trabajo y yo solo copio el vídeo. Ah, perfecto, Ya, Elizabeth. Gracias. Grecia. Ok, mi reina, vamos. Entonces tenemos Dice, tres maestras. Tenemos a esto la es, maestra Ada Bustos, Cintia Niño y a la maestra de el Nido Panchito. a ver, ¿quién más? Sor Eduardina, ¿lo manda luego? ¿Estás ahí? A ver, ¿quién más se anima y lo manda? Tenemos a Rita, a Luzmila, Priscila, Berta. Vamos, mis amores, anímense. Sí, Sor Eduardina lo manda luego. Genial. Muy bien. Pero Muy Elizabeth, bien. nos mandas la grabación, ¿sí? Sí, Por favor. no se preocupen. Sí. El Ya, vídeo me manda ya. ahora y le digo a Mico que lo suba a plataforma. Ya está, vamos. ¿Quién más? Parece que estamos en, ¿cómo se llama el vídeo? Esa que tiran el martillazo. ¿Quién da más? Vamos. Uy, yo soy dinosaurio en evolución, como yo sola me he titulado. Este año he aprendido mucho. Y tenemos que ser autodidactas, así poquito a poquito, haciendo la intentona. Claro que sí. Vamos a actualizar, a ver quién más se ha animado a trabajar en esta A ver, carpeta. ¿quién más, mis amores? Bueno, se animó Ada Bustos y la maestra Cintia, Cintia Niño, ¿no? de Panchito y Sor Eduardina. Y del Tenemos Panchito, cuatro, muy bien. Así que ya sabes el vídeo, ¿ah? Una Ya, clase perfecto. especial con ellas. Una clase netamente de formulario. Solamente con ellas, así es. Exacto. Muy bien. Bertita, ¿te animas? A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, aquí, Liliana. A ver, acá, Milagro, Niño del Carmen, Rancel, Rita, Rosa Soledad. Yo avanzando, dice María Priscila. Muy bien. Muy bien. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, nos quedamos Ahora con sí, esas maestras. Conversamos en una fecha próxima con las maestras que se han decidido a crear su formulario. Ya. Su formulario lo van a mandar. A ver, ahorita les copio mi correo. A ver, un minutito. Ya, mira, María Priscila me dice, yo avanzando, pero no sé cómo puede ver. Bien sencillo, maestra, comparta su pantalla y lo vamos a poder ver. Yo dejo de compartir, presente su pantalla y lo vamos a poder visualizar. Aquí, por ejemplo, la maestra Ada Bustos ha hecho una bonita lista de cotejo.
le voy a agregar un encabezado, ya, bonito para la maestra. Un encabezado de lapicitos de colores. Ahí le estoy agregando a su formulario. Ojalá que le guste el encabezado. Bien, ahí María Priscila, si usted puede compartir pantalla, vamos a poder ver y ayudarla a cómo podemos ver su formulario. De repente lo está creando en otro lugar y no en la carpeta de trabajo. O de repente sí, solo que no lo ha puesto el nombre del archivo. Ya está, creo que está por acá. A ver, esta persona también está creando su formulario. Acá se quedó en proceso. Ah, María Priscila me dice que está en un celular este vídeo. Ah, ya. Ahí por eso es un poco complicado crear. Se puede crear, pero es un poco difícil porque es pequeñito. No hay problema. Ahora en casa lo terminas. Muy bien. Entonces, así quedamos, maestra. Me organizo con este grupo de maestras para seguir afianzando los aprendizajes sobre este formulario de Google. Listo. Ok, Evidio, muchísimas gracias. Y no sin antes recordarles, amores, que por los grupos WhatsApp yo les sigo compartiendo material.